Chicos, ¿qué pasa? Estoy en el tren y mirad, es que va vacío. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la people? ¿Qué pasa? ¿Que se han ido todos de vacaciones ya o qué? Y es hora punta, ¿eh? Mira, tenemos dos cabezas ahí al fondo, pero lo que todos los días es el tren petadísimo, hoy está súper vacío. Madre mía. Estoy por darme la vuelta e irme a la playa yo también. Qué grandes noticias en los últimos días para el madridismo, ¿eh? Hemos visto a Carlitos Alcaraz ganar Wimbledon y nada más y nada menos que a Novak Djokovic, uno de los grandes tenistas de la actualidad. También hemos visto la presentación de Kylian Mbappé. Poco a poco el madridismo le vamos perdonando, y es que después de haberse besado 80 veces el escudo ese día es normal. Además, la cara de felicidad demuestra que ha salido de una opresión pero brutal, así que poco a poco los madridistas, ya hay muchos que lo han perdonado al 100%, y yo casi es el caso, porque, joder, viendo la presentación, viendo lo feliz que está, viendo todo lo que dicen sobre el tema de esa liberación que ya siente por estar en el mejor club del mundo, pues la verdad que sientes un poco también ese feedback con él para, bueno, pues para perdonarle. Y luego también hemos visto la renovación de Luka Modric. En el día de ayer se hizo oficial del croata hasta el año 2025, así que parece ya su último año, con 38 años que tiene, la verdad, su último año, y parece su último baile, su last dance. Y bueno, hemos visto también en las últimas horas que al final Lenny Yoro, el defensa del Lille, pues ha decidido irse al Manchester United. La verdad que, bueno, él verá. Un equipo de la Premier que además va en decadencia, a un Real Madrid todopoderoso, pero bueno, él verá. Yo creo que este año vamos a ver a un Tchouaméni más reconvertido en central, como lo hemos visto en alguna ocasión, que en el centro del campo. No sé qué pensáis, pero me da a mí que este año de centrales, como no fichemos, vamos a ver a Tchouaméni más en la zaga defensiva que de centrocampista. No os vais a creer lo que me sucedió ayer. Yo estaba de camino al Santiago Bernabéu y de repente estaba llegando a Atocha. Bueno, antes ya de llegar a Atocha ya me dolía la cabeza, pero en Atocha decidí darme la vuelta para irme a mi casa porque me dolía un montón la cabeza. Pero bueno, hoy me duele un poquito, la verdad que siento un poquito de presión en los costados, en la sier, y la verdad que estamos aquí ya de nuevo, hay que venir a grabar. Veremos a ver qué sucede en el día de hoy, si hay novedades o no, pero bueno, hay que estar siempre al tanto de todo lo que va ocurriendo aquí en la obra. Así que nada, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al canal de Jesús Ramírez. Vamos a ver si nos da tiempo. Uy, cómo suena la marcha atrás. Está guapísima la camiseta de España, ¿eh? Está muy guapa, y encima de campeones. Bueno, mirad, ¿van a empezar ya a hormigonar aquí? Van a empezar a hormigonar. Mirad las esperas. Y aquí ya parece que van a empezar a hormigonar, ¿eh? No sé qué es lo que os parece a vosotros, pero a mí me parece que van a hacer eso. Venga, empezamos la vuelta. Siéntate y ponte cómodo, ¿eh? ¡Uy, va! Mira, mira. Mira. ¡Wow! Maniobra súper difícil. Intentando no tocar la valla e intentando no tocar, pues, esto que no sé lo que es, la verdad. Qué pedazo de crack, ¿eh? Y no ha tocado nada. Vamos a hacer una revisión de daños. Empezamos por esta estructura. Esto no parece que sea del dumper. ¡Ostras! Sí. Le han dado, ¿eh? Y unas cuantas veces. Es de vidrio. ¿Y aquí? Aquí nada. Oye, pues es mejor romper esto, porque va a ser provisional, a romper eso. Venga, vamos a por ello. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es jueves 18 de julio del 2024. Llegamos al mejor estadio del mundo. Quédate conmigo porque vamos a dar la vuelta y luego accederemos. Venga, vamos a por ello. Nada que decir en la fachada sur, nada que decir en la torre B. Lo que sí veo que tenemos una bomba de hormigonado ahí en los trabajos del parking, justo la parte más cercana a la torre C.
ahí lo podéis ver, así que parece que están empezando ya a crear ese suelo propio de la zona de Castellana. Parece que han terminado todos los trabajos de, pues bueno, el esqueleto en sí, de toda la estructura que va a conllevar el futuro parking del Estadio Santiago Bernabéu, que estará en el lateral oeste. Así que nada, venga, pocas novedades por aquí, vamos a ir directamente a Castellana y como podéis observar, como podéis escuchar, hay bastante movimiento, tenemos mucha maquinaria, mucho sonido de trabajos que están ejecutando en este lugar. Así que lo vamos a ver desde la zona de los montículos de Castellana. Está la Potra Salvaje, que ha sido la canción no del verano, sino de la Eurocopa para España, como bien la conocéis. Y luego está la Porta Salvaje. Venga, nos subimos al montículo de Bélgica, seguimos avanzando, seguimos viendo lo que va ocurriendo. Algún día me voy a caer, os lo aseguro, ¿eh? Algún día me caigo, porque sigo andando por aquí sin ver el terreno y algún día me dejaré los cuernos en el suelo. Bueno, vamos a acercar todo lo que podamos, pero básicamente esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. Ya sabéis que por las vallas pues no podemos ver grandes cosas. Lo que sí veo que en este lugar tenemos una excavadora con el cazo de limpieza. Ahí lo podéis ver, esos agujeros. Es para la limpieza que se hace cuando se echa agua en el terreno o hasta incluso la tierra para esparcir, pues para tapar básicamente una zanja. Y como podéis observar, ahí al fondo tenemos un pequeño rodillo, parece tándem, que está compactando. Bueno, en este caso no hay nadie compactando, pero están primero echando la tierra y luego con ese rodillo están compactando y están cerrando. Pues básicamente vamos a asomarnos para que lo veáis. Todo este espacio están tapando. Han empezado desde la parte central, por lo que parece, y así van a ir corriendo hacia todo ese lugar. Mira, ahí tenemos otro rodillo, ese ya es a mano, será de unos 300 o 400 kilos, y en estos momentos no hay nadie usándolos, pero porque tienen que ir tapándolo. Bueno, las pantallas completamente apagadas. Hemos visto estos días, antes de la presentación de Kylian Mbappé, como algunas de ellas estaban encendidas con diferentes pruebas, diferentes colores, y en el día de hoy no las encontramos, pues básicamente todas apagadas. Ahí al fondo, luego lo veremos mejor desde la Torre C, están hormigonando, justo ese lugar donde lo sacamos el otro día aquí en el canal, viendo los entresijos, viendo las entrañas del Estadio Santiago Bernabéu, un día de partido, en este caso un día de evento, que la verdad es que no ha triunfado mucho el vídeo, porque imagino que estáis todos de vacaciones ahí en la playita disfrutando, y cuánto me alegre, ¿eh? Cuánto me alegre que estéis ahí en la playita desconectando, porque os lo merecéis. Después de todo el año trabajando, os merecéis esas vacaciones tan esperadas, ¿no? Así que os perdono por hoy, bueno, os perdono por estas vacaciones, pero luego os ponéis al día, ¿eh? Vamos para la parte norte. Bueno, quería enseñaros dónde están hormigonando exactamente, pero no lo vamos a poder ver bien. No lo vamos a poder ver bien, aunque bueno, nos podemos hacer una idea de toda esa ferralla, toda esa armadura que se ha ido incrustando y colocando en los últimos días, pues la están tapando ya con el propio hormigón. Ahí está el tubo, el conducto, y ahí ya pues empezarán a crear el suelo correspondiente de Castellana. Aunque bueno, aún queda mucho, ¿eh? Aunque veáis que están hormigonando, aún falta muchísimo. Venga, seguimos, nos vamos al fondo norte. Dale a like y suscríbete. Chicos, chicas, mucho cuidado porque estos días llega una ola de calor aquí a Madrid. Bueno, a España más bien. Así que mucho cuidado de verdad. Hay que salir siempre con protección, y nunca mejor dicho. Ponte una gorrita, ponte un paraguas, llévate una botellita de agua. Hasta el sábado se esperan que suban las temperaturas, luego vuelven a bajar, se estabilizan, pero ojito, cuidado porque podemos llegar aquí en Madrid hasta los 40 grados. Mirad, el otro día lo vimos en el día de la presentación de Kylian Mbappé, cómo habían creado todos estos bancos de granito, al igual que han hecho en la plaza de Sagrados Corazones. Ahora parece
que están rellenando de toda esta tierra el interior de esa silueta, ¿no? Esta especie de pequeño jardín o una incluso intento de jardín que están haciendo en la parte más cercana a la Torre C. Y lo que digo, la están rellenando con esta tierra que ahora mismo está amontonada justo en este lugar. También estamos viendo que podemos transitar sin ningún tipo de problema por la zona de Rafael Salgado, justo por toda esta calle. Hasta hace una semana más o menos no podíamos ir por allí, pero ya que podemos, pues lo hacemos, ¿no? Todas las líneas pintadas, como vimos el último día. Estos parkings que aún no están operativos. Es verdad que vemos coches, camiones y demás, pero todavía no están operativos. Como podéis ver, todavía estamos en obras. Y están los New Jerseys. Los New Jerseys, para quien no lo sepa, son estas barreras de plástico que en su parte inferior echan agua para que no se vuele. En el caso de que haya mucho viento, pues que no se mueva, porque al fin y al cabo es plástico. Por lo tanto, siempre, al menos en la parte inferior, lo rellenan para que esa valla de plástico pues no se mueva, como digo. Ojo, porque está la puerta abierta de la zona de la puerta 33 y vamos a ver si podemos grabar, Vamos a ver si podemos grabar, aunque bueno, ya lo hemos visto alguna vez que otra. Aquí están tapando, están cementando en ese lugar. Como podéis ver, aún falta mucho por hacer y mucho por avanzar. Aquí están colocando los respiraderos, porque justo debajo está el metro, está la Renfe. La Renfe es el REN, así que eso es por normativa que en estas zonas coloquen pues todos esos hierros para que el interior tenga una ventilación. Como podéis ver y como hemos visto a lo largo de nuestra estancia en Rafael Salgado, todas las pantallas apagadas, ninguna prueba visible, y aquí están tapando todos esos huecos después de haber colocado las farolas, que por cierto estas son nuevas. El último día que estuvimos aquí no estaban, y aquí están las losas de granito que van a cortar a medida para tapar todos esos huecos. Hasta hace muy poquito estábamos grabando desde esa localización, desde esta ubicación, y a día de hoy ya podemos transitar y andar sin ningún tipo de problema aquí en Rafael Salgado. Así que esto es lo que tenemos en el fondo norte. Nos vamos al lateral este. El otro día lo dije, que a partir del último partido de España en la Eurocopa, todos los que tuviésemos la bandera de España, yo que sé, de vestimenta o en cualquier, yo que sé, en la terraza o en el patio, de alguna forma visible, ya nos iban a llamar facha. Es lo que pasa en España, que llevas tu bandera de España y ya eres facha. Pero en Estados Unidos, la bandera de Estados Unidos está por todos los lados. Y por llevar tu bandera, ¿ya eres facha? No, no, simplemente amas a tu país. Simplemente una broma, eso de que a partir de que ya terminen los partidos de España, eres facha. Pero para que veáis que nunca llueve a gusto de todos, Deberíamos llevar los españoles todos los días del año la bandera de España, y no por eso eres facha. Ahora que me estoy fijando, mirad ahí al fondo, ya hablamos hace muy poquito de que los vecinos se quejan del ruido, pero luego cuando están arreglando las fachadas aprovechan a colocar publicidad. Por lo tanto, dinero que se embolsan y dinero que va a las arcas de la comunidad, pero de eso no se quejan. Y como podéis ver, aquí siempre aprovechan a colocar un cartel de cada evento, de cada artista que viene al Santiago Bernabéu. El último que estuvo aquí, bueno, no ha venido al Santiago Bernabéu, pero ganó Wimbledon, que es Carlos Alcaraz. Ahora me imagino que al tener próximamente el concierto de Karol G, pues colocarán algún cartel de publicidad con Karol G, que por cierto esta noche la voy a ver. Y diréis, ¿qué vas a ver tú a Karol G? Sí, sí, la voy a ver. Si me seguís en las redes sociales, Instagram y Twitter, lo vais a ver. Como esta noche voy a ver a Karol G.
Bueno, en teoría va a estar. Y como coincide que estos días tiene concierto, sábado, domingo, lunes y martes, pues ya estará por aquí, preparando los conciertazos de estos días. 4 días, nada más y nada menos. 4 días. ¿Veis? Tampoco es tan difícil llevar un paraguas. Sé que no es invierno, sé que no está lloviendo, pero es muy importante siempre pues prevenir los rayos del sol, porque nos pensamos y queremos ponernos morenitos, pero realmente es muy malo, es muy malo. Y además lo acabo de sufrir hace poquito. Un familiar tiene cáncer de piel, no ha llegado a más porque se lo ha cortado a tiempo, pero mucho cuidado porque los rayos de sol no son nada sanos, Nos queremos poner morenitos, nos queremos poner guapos con tanto rayo de sol, pero no es bueno. Así que desde aquí mando una señal de auxilio para que, pues bueno, intentar lanzar este mensaje y que alguien me pueda hacer caso de que no intentemos tomar tanto el sol. A ver, ¿quién sale por aquí? No intentemos tomar tanto el sol. Tapar el sol, sí, vas a tapar el sol. Tomar el sol porque, bueno, hoy si lo hacemos con mucha protección. Al menos protección nivel 50. Control de accesos en esta ubicación, aquí en la Plaza de Sagrados Corazones. Como podéis ver, todo lo que entra, todo lo que sale está controlado, así que nadie se puede colar, nadie puede penetrar las fachadas y las barreras del Estadio Santiago Bernabéu, porque está todo hiper mega controlado. Bueno, desde este lado no podemos ver prácticamente nada. Vamos a ver si desde aquí podemos observar. Se han tapado la zona de las puertas, de la puerta 62, como podéis ver, pues no han colocado las respectivas pantallas. Aún seguimos igual. Madre mía, qué calor. ¡Wow! Y me imagino que a partir de mañana ya por la tarde o al mediodía, tendremos a Karol G ensayando para sus conciertos, sus 4 conciertos venideros aquí en el mejor estadio del mundo. Venga, seguimos avanzando. El otro día estuvimos navegando por este lugar, justo por aquí. Antes de la presentación de Kylian Mbappé no lo abrieron, es decir, había aquí unas barreras antipánico que no quitaron una vez que empezó la hora de poder entrar al interior, y luego a la salida sí. Lo que pasa es que a la salida ya había subido el vídeo. Así que lo dicho, estuvimos por ahí y la verdad que bueno, todo está prácticamente igual. Vimos las nuevas barreras metálicas, vimos las losas y los asientos de granito. Aquí podemos ver cómo han ido terminando con los remates finales, esa pintura que se ha ido dando, ese acabado final a la antigua estructura del Clásic Bernabéu. Y ahora vamos a ir avanzando porque vamos llegando. No sé si estos baños los llevan o los traen, pero en su interior ya había baños. Por cierto, esa rueda está pinchada, así que como se lo quieran llevar, malamente, tra. Vamos a llegar a la parte central de Concha Espina, porque el otro día estuvimos justo dentro de estas galerías que a día de hoy siguen trabajando, como podéis ver. Bueno, ahora lo veréis cuando lo enseñe, pero estuvimos ahí dentro y diréis, sí, ¿estuviste dentro? Anda ya, no te lo crees ni tú. Eso es porque no has visto el vídeo del otro día. Toda esa zona de ahí está totalmente demolida y ahora imagino que empezarán ya a reformar, a trabajar en la remodelación de todo ese lugar. Todo eso está totalmente demolido. Si queréis ver el interior de la antigua tienda del Real Madrid, muchas gracias. Si queréis ver el interior de la antigua tienda del Real Madrid, es más, toda esa zona que tenemos ahora mismo en imagen, lo podéis ver en el vídeo que subí ayer, no, antes de ayer, que navegamos por el interior de esas galerías y está todo totalmente demolido. Mirad, sí, pudimos ver toda esa zona. Eso que estamos viendo ahora lo pudimos ver en primera persona. Y están picando también en este lugar.
Al menos he escuchado una excavadora con pica pica, con el martillo eléctrico. Madre mía, está el móvil ardiendo. Está el móvil ardiendo y eso que intento y procuro dejarlo en la sombra, o cada vez que grabo algún clip dejarlo en el bolsillo. Bueno, entramos en una zona clave porque ya sabéis que aquí están todos los jugadores del Real Madrid, el ambiente previo a un partido cuando están en el vestuario, y hay que estar muy atentos de esto porque aquí empezarán a colocar a los nuevos fichajes, en este caso ya a Kylian Mbappé, que de momento, pues como podéis ver, no le han colocado. Bueno, y hemos empezado el vídeo diciendo que los madridistas estos días hemos tenido buenas noticias con la renovación de Luka Modric, la presentación de Kylian Mbappé, esa victoria de Alcaraz en Wimbledon, y ahora a última hora también se ha hecho oficial que Lucas Vázquez renueva con el Real Madrid un año más, hasta 2025. ¡Madre mía! La que va a liar esta chica. ¿Pero estáis viendo eso? ¿Estáis viendo el escenario que están montando? ¡Qué auténtica pasada! Ojo, y antes de sentarnos para grabar el interior del Estadio Santiago Bernabéu, tenemos en este techo del Sky Bar las propias letras del nombre de esta estructura. En el techo, justo en el techo, ya sabéis que tenemos dos pantallas, una la que hemos visto y otra la que estamos enfocando ahora. Hasta hace unos días pues no veíamos prueba alguna en el interior, pero hoy, jueves 18 de julio, volvemos a ver novedades, avances, pruebas en el interior del Sky Bar del Estadio Santiago Bernabéu. Si es que me doy la vuelta y veo las novedades, o si veo que hay que sacar otras imágenes de esa localización, pues me doy la vuelta y lo grabamos. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más al interior del Estadio Santiago Bernabéu, hoy jueves 18 de julio del 2024. Yo creo que este concierto va a ser el top 1 de los conciertos que se han hecho hasta ahora en el Estadio Santiago Bernabéu. ¿Por qué? Porque es que no cabe un alfiler. Mirad la losa del terreno de juego. Tenemos grúas, que yo no sé esa grúa por dónde va a salir. Imagino que al igual que ha estado entrando, bueno, está entrando el tráiler ahora, la grúa que está justo a la izquierda, que está desmontando, no sé si está desmontando o está montando esas estructuras, tendrá que salir en algún momento y saldrá por la grada abatible, justo por esta zona de aquí. Veremos a ver, porque hay muchísimo material y a lo mejor lo que hacen es dejar la grúa aquí en el interior y la tapan con algún material de plástico pues negro, algún material para que no se vea. Mirad la zona de la tapa. Como me metan más barriles de cerveza, al final se me cae la tapa y cae toda la cerveza al hipogeo. Mirad qué auténtica pasada. Estoy flipando. Aquí una de las concesiones donde podrás, si vienes al concierto, donde podrás comprar comida, bebida y demás. Aquí tenemos otra. Y sobre todo la losa, perdón, la tapa del hipogeo. Mirad todo el material que hay acopiado, para que os hagáis una idea de lo que va a ser este concierto. Tenemos una pequeña pantalla en este lugar, justo en este lateral. Parece una imagen del escritorio de Windows XP. Y aquí parece que están montando otra pantalla que parece que va a ser brutal también en este lateral. Y bueno, este arco que está justo en el medio ya le conocéis de estos días atrás, justo de la presentación de Kylian Mbappé. Vimos cómo montaban este arco, aprovechando que se iba a montar pues toda la estructura de la presentación de Kylian Mbappé, que fue en este lado de aquí. Entonces colocaron el arco para luego no perder tiempo en el montaje de este nuevo concierto, el concierto de Karol G, sábado, domingo, lunes y martes, nada más y nada menos. Esto imagino que es también una pantalla gigante. Por aquí accederá y pasará Karol G, que como he dicho antes, luego la veré. Y han preparado también como una especie de
cuerdas justo detrás, parece que van a tirar un tifo. ¿Lo veis? Las cuerdas que caen desde el tercer anfiteatro, ahí están atadas, justo ahí. No sé lo que van a hacer ahí, la verdad, pero las cuerdas las tenemos aquí y justo al otro lado, allí. A lo mejor es para subir y bajar material, bueno, ya veremos. Ya veremos mañana a ver qué hacen. Y también fijaros en las viseras del segundo anfiteatro. ¿Os acordáis en su día cuando colocaban y probaban estos dispositivos móviles, estas cabezas móviles? Pues ya podemos ver la solución definitiva, el resultado final de las pruebas de esos aparatos el día que lo vimos. Dijimos, ¿pero qué se va a hacer? La presentación de Kylian Mbappé. Y yo eso creo que fue en abril o en mayo, más o menos. Pero ahí podéis ver cómo ahora mismo están probando todos estos dispositivos, las cabezas móviles, que como digo están en la visera del segundo... Bueno, es que a ver, está encima del primer anfiteatro, está entre el primer y segundo anfiteatro. Justo debajo de estos aparatos están los palcos del primer anfiteatro y justo arriba, en la zona de las viseras, están las cabezas móviles. Que hay cabezas móviles y también hay aparatos fijos. Véase en este caso, a la izquierda la cabeza móvil y a la derecha pues ese dispositivo fijo que va cambiando de color al blanco, al azul, para crear una apariencia de concierto que va a ser pues brutal, va a ser increíble, la que va a liar. Y bueno, ya volviendo al escenario, imagino que seguirán montando pantallas en este lateral. Parece un torreón, una torre de asedio, parece como si estuviésemos en el año 1700. Y allí a la izquierda pues tenemos otra de las pantallas, lo que parece que también está terminado, No sé yo si van a seguir montando. Parece que está incompleto por la parte superior. Ya veremos a ver qué ocurre. Y en la parte central lo que hemos visto, esas pantallas de acceso a la cantante. Pero si seguimos avanzando podemos ver la pasarela en la parte central. Y luego una especie de margarita, ¿no? Que es donde básicamente pues va a estar en la mayoría del concierto, en este lugar. Ahí rodeado de fans, rodeada en este caso, porque es chica. Karol G, que ya sabéis que es del Barcelona. Es del Barcelona, ya sabéis que una de las veces sacó el Barcelona una camiseta de publicidad con la cantante y hoy viene a cantar al Estadio Santiago Bernabéu. Ojito, cuidado, no hagan como el otro día, que uno de los influencers de la velada fue y sacó la camiseta de Messi, como hizo en su día Messi. A ver si Karol G va a hacer lo mismo. Habrá que estar pendiente, por favor, la seguridad del estadio. Habrá que estar pendiente de Karol G para el momento en el que vaya a meterse la mano en el bolsillo y veamos que va a sacar una camiseta del Barça, que antes de que ocurra eso, que hagan un placaje a la cantante y no haya ninguna oportunidad de que vuelva a retratar el Estadio Santiago Bernabéu, que parece que ahora mismo la gente que viene aquí lo único que quiere hacer es retratar el Estadio Santiago Bernabéu, colonizarlo, por así decir, con la camiseta del dopado y al que le regalan los títulos. Bueno, vídeo marcador estupendo como siempre, impactante, increíble, siempre encendido, siempre presentes como estamos nosotros en el estadio. Pantallas internas completamente apagadas, como podéis ver. El otro día sí estaban encendidas, obviamente para la presentación del jugador francés. Que por cierto, os voy a hacer una pregunta y quiero que me respondáis. Yo os voy a responder al final del vídeo. ¿Habéis perdonado a Kylian Mbappé? ¿Le habéis perdonado después del otro día haber besado el escudo 80 veces? Después de haber dicho 80 veces también que era un sueño vestir la camiseta del Real Madrid. Después de estar toda la presentación alegre, con una sonrisa radiante de oreja a oreja, ¿le perdonáis o no lo habéis perdonado? Déjamelo en los comentarios. A ver, quiero saber vuestra opinión.
Ahí podéis ver cómo todavía hay trabajos en la zona. La verdad que tiene que ser de vértigo estar en ese lugar, porque esas cristaleras, esas mamparas que veis que cierran la estructura, tienen una pequeña inclinación y esa zona justo de ahí, donde estaba el trabajador, da a esta parte de la grada, al graderío. Por lo tanto, si estás en ese lugar y tienes vértigo, ojito, cuidado, porque lo puedes pasar un poquito mal. Bueno, pues vamos a sacar el anillo del tercer anfiteatro. Ya sabéis que este verano ha dicho Nuevo Bernabéu que iban a empezar a trabajar en la colocación e instalación de las pantallas para el segundo y último anillo LED. Mbappé. De momento, como veis, siguen los carteles azules y blancos que pone Real Madrid del Clásic Bernabéu. Esto es lo que perdura todavía en la línea del anillo, esa fascia del tercer anfiteatro. Seguimos recorriendo, que por cierto tenemos esos carteles, bueno, esas lonas justo aquí. Vamos a la parte norte para que estéis al tanto también de lo que va ocurriendo en ese lugar. Ampliamos, recorremos de oeste a este esas gradas del tercer anfiteatro. Como podéis ver, no han empezado a quitar los carteles, y el día que quiten los carteles será señal inequívoca de que empezarán con la instalación y colocación de las pantallas del segundo y último anillo LED, que ya sabéis que es oficial, se va a hacer. No me preguntéis cuándo se va a hacer, aunque bueno, si queréis dejarlo en los comentarios os lo puedo dejar también por escrito, pero de momento no es oficial la fecha. Lo que sí es oficial es que se hará, así que habrá que tener mucha paciencia, porque como podéis ver, se acabó la presentación de Kylian Mbappé, aprovecharon a colocar el arco del concierto de Karol G, y como podéis ver, pues una vez que se ha quitado, se ha desmontado todas las estructuras para la presentación de Kylian, pues ya tenemos otro evento. Al menos están preparando ellos, yo no, yo desde aquí les ayudo psicológicamente. Pues eso, que están montando otro escenario, otro evento que tenemos muy cerquita, y es más, lo tenemos este sábado ya, con los primeros conciertos, esos 4 conciertos de Karol G, sábado, domingo, lunes y martes. Y es por eso que quizás pues no empiecen con los trabajos de la fascia del tercer anfiteatro. Es que no hay tiempo. Donde colocas una grúa ahora, empiezas a quitar los carteles de, por ejemplo, 2 sectores, y ya no te da tiempo a más, porque tienes que seguir metiendo material para el siguiente concierto. Por lo tanto, pues habrá que seguir esperando. En el momento que haya bastante margen entre un evento y otro, pues aprovecharán a empezar con esos trabajos que acabo de comentar. Quiero ir un momento a la cubierta, porque antes iba a ir a la cubierta y al final no lo he hecho. La cubierta en el día de hoy está completamente cerrada, como podéis ver. Los cojines están deshinchados o desinflados, como queráis llamarlo o nombrarlo, y los dispositivos LED están también completamente apagados. No sé cuándo será el día en el que enciendan los dispositivos. Un día, no sé si fue contra Osasuna, los encendieron, hicieron una prueba antes del partido, pero durante el partido pues no lo encendieron. Así que no sé exactamente cuándo van a encender esos dispositivos LED que hay en cada una de las cerchas de la cubierta retráctil. Y bueno, hasta aquí las novedades del día de hoy, jueves 18 de julio, del exterior y del interior. Espero que te haya gustado el vídeo, y si es así, por favor, deja tu like y suscríbete al canal. Muy importante que te suscribas al canal para no perderte nada de lo que va sucediendo en torno al Real Madrid y a su remodelación. Así que muchas gracias de verdad a la Madrid, y nos vemos pronto.